Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una mesa de análisis más en Imagen de Veracruz, corporativo Imagen del Golfo. Les saluda Andrea Jaramillo y es un honor, como siempre, poder estar con ustedes. Gracias por su sintonía, gracias a Sincronía Networks, productora que hace posible, y Abraham Exome, llegar a ustedes de esta manera digital para discutir los diferentes temas que nos interesan, discutir la realidad, analizarla. Y es que eso hace una ciudadanía activa para construir un mejor país. Y hoy tenemos un temazo y además tenemos, como siempre, a unos grandes invitados. Voy a presentar primero a nuestros invitados y ya ustedes van más o menos a suponer de qué vamos a hablar. Está con nosotros el licenciado Tomás Mundo Arraiza. Muchísimas gracias, Tomás, por estar con nosotros en esta mesa de análisis. Y también está con nosotros el abogado, el licenciado Jorge Reyes Peralta. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Un poco de los perfiles de ellos rápidamente. Bueno, pues ambos abogados penalistas. Tomás tiene liderazgo del proyecto Inocencia en Veracruz. También es abogado reconocido por la ONU con un certificado de neuroderecho y licenciado en Derecho de la Universidad Veracruzana. También tiene certificado de litigación oral por la Universidad California Western School, en fin, pues un amplio currículum. Y tenemos al licenciado Jorge Reyes Peralta, que también es abogado penalista, como le indico, doctor honoris causa, expresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas Asociación Civil, esto en el 2017-2019 fue presidente, y bueno, pues egresado también de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por estar aquí con nuestra audiencia y el tema importantísimo. ¿Nos debe la justicia mexicana? Hay una realidad, hay muchas personas que están en este momento en las prisiones del país y no se les ha podido comprobar que sean culpables. Hay un amplio índice de personas y se habla inclusive de un 93% de los casos, y tú me lo confirmabas, Tomás, en donde inclusive no han leído una condena, no han tenido acceso a entender el por qué están en las prisiones. Y ahí viene la pregunta general para los dos, o la que yo más o menos introducía en esta mesa de análisis. ¿Le está debiendo a los mexicanos un sistema de justicia de pronto ya obsoleto, de pronto, bueno, pues politizado? No sabemos. ¿Cómo ven ustedes la justicia actual en el país? No sé quién quiera comenzar, licenciados. Tomás. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Imagen de Veracruz. La verdad que es interesante compartir esta mesa de análisis con mi querido maestro Reyes Peralta. Un honor. Contigo, gracias por la invitación. Yo creo que sí debemos cambiar el paradigma de la justicia. O sea, pues es un modelo obsoleto, arrastrado ya de hace mucho tiempo. Por ejemplo, en las escuelas, cuando menos en Veracruz, no se ha incorporado las nuevas tendencias que podrían ser, como está Europa, el razonamiento probatorio. No podemos permitir que los estudiantes sigan saliendo de las universidades con el viejo esquema todavía de formación que tenemos, cuando ya Europa, Asia y muchos lugares están viendo hacia el razonamiento probatorio, la valoración de la prueba, ya muchos estándares de prueba, suficiencia probatoria, y nuestros estudiantes siguen saliendo con los mismos libros que hace años fueron base, pero hoy ya están superados. El derecho ya cambió. Hablábamos de las neurociencias, el licenciado Reyes Peralta también es egresado del tema de las neurociencias, la psicopatología forense. Es decir, si esto no se los damos a los nuevos estudiantes, ¿cómo saber el papel que juega el cortisol cuando hay un evento traumatizante en un secuestro, en un robo, en unos disparos de armas de fuego? Si no sabemos que el cortisol bloquea o nubila el cerebro, es muy difícil que puedas creerle a un testigo que diga fehacientemente: yo vi perfectamente cuando sacó el arma, disparó y traía una camisa, y usted lo conocía, el asunto este, ¿no? Ajá. Entonces, eso tenemos que prepararnos y no tenerle miedo. O sea, la presunción de inocencia, lo hemos dicho, lo dice muy bien Carmen Vázquez, está en la Constitución, es un derecho escrito en papel mojado. Se rompe con muchísima facilidad, cuando es un derecho constitucional la presunción de inocencia. Entonces, ¿ha quedado de ver? Sí, se tiene que reestructurar, se tiene que ver. ¿Por qué? Porque ya vimos que las cárceles están hacinadas, las cárceles están llenas de inocentes. Por ejemplo, y algunas hasta con autogobierno, ¿no? Lo veíamos ahorita con lo que ocurría en el penal de Tuxpan, ¿no? Que se habla inclusive de 6 penales
en la entidad veracruzana con autogobierno, hay sobrepoblación. Tomás, y ahí vendría también con el abogado Reyes Peralta, realmente como dice Tomás, entonces la causa en sí por un sistema de justicia que nos debe es, no tenemos toda la tecnología para dar con las pruebas correctas, se está politizando el sistema, licenciado, o como lo dice también Tomás, está obsoleto, no estamos acudiendo a los libros de texto que deberían estar actualizados, a esa academia más actualizada. Jorge Reyes Peralta, ¿cómo describe, digamos, en una respuesta breve, por qué no hay un sistema de justicia efectivo en el país? Se ha quedado a deber en Procuración y Administración de Justicia, definitivamente. Tenemos una deficiencia en la integración de las carpetas de investigación. Y después, por esa deficiencia que tenemos malos policías primeros respondientes, tenemos ministerios públicos que no están capacitados, peritos que no están capacitados, y nosotros mismos, los abogados, como defensores o asesores jurídicos, nos falta capacitación. Y todo lo que eso conlleva es llegar a judicializar una carpeta de investigación y llegar ante unos jueces que tampoco tienen la preparación suficiente y solo tienen indicaciones de elevar el índice de condenas. ¿Y eso qué es lo que nos tiene? Bueno, pues mantiene las prisiones saturadas, se abusa de la prisión, sea oficiosa o sea justificada, y mientras tanto desde el año 2008 incursionamos en este proyecto que se llama la justicia oral, y ya ha llegado el momento, después de varios años, en que ya colapsó. En este momento hay un rezago brutal en carpetas de investigación por lo que hace a la Procuración de Justicia y en procesos y en penales, por lo que hace a la Administración de Justicia. En este cúmulo de carpetas de investigación, licenciados, tiene que ver que no estamos dando el paso correcto también con la digitalización, estamos atrasados en este paso como tal. ¿Por qué ese cúmulo? ¿O porque realmente tenemos unos altos índices de delincuencia, no tenemos personal, no tenemos capacitación, lo dice el abogado Reyes Peralta, además de policías no capacitados, no bien pagados? Digamos que son diferentes aristas. Tomás, ¿tú cómo defines de pronto en una puntualidad esa explicación de un sistema de justicia que no funciona, aparte de lo que mencionas obsoleto, ¿no? Mira, yo creo que ese tránsito hacia digitalización, no, pues si todavía no resolvemos el problema básico de la capacitación, ¿cómo vamos a transitar a una digitalización si no estamos preparados en esto? Primero, y cuando decíamos que quedó a deber, el maestro Jordi Nieva Fenol ha hablado hoy día de que la prueba testimonial debe desaparecer de los procesos, llámese civil, llámese penal. ¿Por qué? Pues tenemos las evidencias de cuántos testigos no son falsos, de cómo creerle a los testigos, y dijo el maestro, para esta situación desaparezca la prueba testifical. O sea, primero tenemos que resolver este problema acá y después transitar hacia esa digitalización. Y yo creo al final, mientras no haya al frente de las dependencias que procuran y administran justicia personas que realmente tengan la capacidad para resolver sobre esto, vamos a seguir con la misma dinámica. Marina Gascón le llama el síndrome de los números, donde la Fiscalía se ufana de decir cientos y miles en la cárcel y la presidencia del tribunal dice cientos y tantos están en la cárcel. O sea, mientras sigamos en estos números, que es realmente lo que les emociona, vamos a tener este mismo sistema de justicia, todo el mundo tratando de justificar. Entonces yo creo lo principal es capacitar correctamente a todos y no tenerle miedo que cuando haya que liberar a alguien lo tengamos que liberar. No que la regla sea el 95% te quedas en la cárcel por instrucción, por lo que sea. Y entonces en este sentido creo que el sistema penal sí debe estar en manos realmente operadores. Y por ejemplo me parece interesante lo que decía el maestro perfecto Andrés Ibáñez, un magistrado de la Corte Penal española, que decía dos reglas fundamentales del Poder Judicial. Decía él que los magistrados de Latinoamérica, no se refería a México en particular, ganan mucho dinero, dice, por dos razones. La primera regla es porque la autonomía debe ser así y por eso ganan dinero. Y la otra es para tener una sumisión al Poder Ejecutivo. Por eso les pagan tanto, por esa sumisión o dependencia al Poder Ejecutivo. O sea, las dos reglas son malísimas y muy fuertes, pero yo creo que hay que cambiar muchísimo este tipo de visión
y de modernización del... Mientras no nos modernicemos, ¿no? Vamos a seguir hablando, habrá 3 podcasts más que seguiremos hablando de lo mismo y mientras la gente sigue en la cárcel. Conviene modernizar para de pronto una justicia que puede llegar a estar politizada. Vamos a algunos datos, licenciados, ustedes me dirán, son datos que yo encontré. Se calcula que por cada 100 delitos cometidos, solo 1.6 se dicta sentencia condenatoria. ¿Es así? ¿Estamos tan bajitos? Es el 1%, no es el 1.6. Peor es el 1%. De un universo de 100 asuntos, se judicializa el 92%. De ese 92%, el 1% llega a sentencia condenatoria y de ese, entre el 92 y el 99%, se procesan y salen liberados. O sea, es realmente atroz lo que está pasando. Tenemos un problema que es hasta... yo pienso que el problema radica en que hemos querido nosotros, o sea, el partido en el poder quiere centralizar todo el poder. Ajá. Se crea lo que eran las Procuradurías de Justicia, se crean los órganos autónomos de Fiscalía. Yo le llamo a los que ocupan los cargos de fiscales, sea de la República o del Estado, la silla maldita. La silla maldita, ¿por qué? Porque han sido electos para 6, 8 y 9 años, como es el caso de Veracruz y el Federal, y ninguno ha terminado su mandato. Pero lo más grave, de todos los que han estado en ese cargo, el 82% está procesado, está en la cárcel, o está en una cárcel de los Estados Unidos, y tenemos pruebas palpables aquí en el estado de Veracruz. Los últimos 2 fiscales, uno estuvo en la cárcel y el otro está en la cárcel actualmente. O sea, es grave. Sí, sí. Yo les he planteado, bueno, pues si lo que quieren es autonomía, bueno, y la autonomía es un remedio. ¿Por qué? Porque pues sabemos cómo se toman las decisiones políticas, ¿verdad? Se le da una instrucción al Congreso, quién va a quedar, y definitivamente no queda la persona más capacitada. Yo les he dicho, bueno, pues desaparezcan la figura de la autonomía, porque en la práctica es mentira, ¿sí? Para empezar, para acabar. Y por otra parte, ¿qué es lo que tenemos, verdad? Bueno, pues las personas que llegan ahí son compromisos políticos. No llegan personas preparadas, no llegan personas que tengan los merecimientos legales, la experiencia para poder llevar esas dependencias, como es el caso de la Fiscalía General de la República o la del Estado, y en la práctica, bueno, pues en la práctica es mentira que es autónoma. ¿En qué momento se perdió esa autonomía, Tomás? Desde el momento en que se designaron políticamente. O sea, el problema que está viendo... Pero en algún momento de la historia de México se puede decir que hubo esa autonomía, siempre ha estado mezclada. Cuando se estaba dando el tránsito de la Procuraduría General de la República hacia la Fiscalía General de la República, tuve la oportunidad de participar en un congreso en ese sentido. Y entonces decían que lo más importante no era el nombre de la persona, lo más importante era el que conociera el sistema para que bajo la misma corriente se fuera guiando y ya conociera el sistema penal acusatorio. Obviamente no se dio con Gers Manero, creo que fue el primer procurador. Claro, fiscal general. Fiscal general. Entonces, ¿en qué momento se perdió? Yo creo que la autonomía nunca, la autonomía siempre, nunca ha estado presente, ¿no? Llámese desde que eran procuradores, ahorita que son fiscales. Puesto en el papel, ¿no? Claro, pues nunca se ha perdido la autonomía, ¿no? Siempre ha estado presente, pero al final del día, cuando eran procuradores, pues dependían del gobernador en turno. Ahora los nombres del Congreso siguen dependiendo, aunque obviamente ya simulado. Y en este sentido, hablando de tantas personas en las cárceles que son inocentes, me gustaría de pronto humanizar un poco, a ver si ustedes recuerdan como litigantes con tantos años de trayectoria, ese caso que les ha marcado en donde dicen, bueno, es que estaban todas las pruebas, yo como abogado defensor era evidente que era inocente y aún así fue condenado. ¿Algún caso que le haya marcado, abogado? Usted ya ha dicho, es que ahí se demuestra que el sistema no es lógico, estaba todo para demostrar que era inocente. No sé si venga a su mente algún caso. Yo tengo un caso real y que está por llegar a juicio. Es un caso que sucedió aquí en el puerto de Veracruz, en donde a una joven de 30 y tantos años le culpan de matar a 7 personas de su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a sus sobrinos. Y en ese caso que yo lo llevo, que afortunadamente hemos logrado que tenga resguardo domiciliario, ya no está presa a partir de enero, estuvo 2 años, 4 meses presa injustamente, vamos a llegar a juicio. Vamos a llegar a juicio nosotros con un asunto que le tienen miedo.
Le tienen miedo, ¿por qué? Porque el juez que llega a resolver ese asunto la tiene que exonerar, la tiene que declarar no culpable por la simple y sencilla razón que ellas la acusan de ser copartícipe del crimen de 7 personas. Para que haya coparticipación en derecho tiene que haber participación. La Fiscalía no sabe ni cuántos fueron, no tiene ningún arma con que hayan sido asesinadas las personas, no tiene una sola teoría creíble del caso y únicamente la Fiscalía dice que por haber quedado viva mi defendida, ella fue responsable de matar a todos los demás, pero hay una situación muy particular. Ella estaba embarazada en el 8º mes de su embarazo y usted que es mujer, y yo le he preguntado a varias mujeres el estado anímico de una mujer que en el 8º mes de embarazo pueda asesinar cobardemente a toda su familia, es una teoría totalmente increíble. Vamos, en esa carpeta de investigación es un verdadero marranero esa carpeta. En esa carpeta hay 2 dictámenes periciales en el cual dicen, en la casa que sucedieron los crímenes encontramos una bala y la misma bala la encuentran en la casa de mi defendida o sea, lo que podemos apreciar es que encontraron 2 balas y únicamente llega una a juicio. Entonces digo, obviamente no hay nada. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, hablando de lo que decía el doctor Tomás Mundo, de los testigos, nosotros le conocemos la Fábrica Nacional de Testigos en los juicios. ¿Por qué? Pues porque tienen testigos a la carta, tienen testigos protegidos, dicen lo que ellos quieren que digan y ante el reclamo de la opinión pública, pues ¿qué es lo que dicen ellos? Dicen, bueno, pues vamos a poner para que vean que somos eficientes, aun cuando no sea, y finalmente eso conlleva a la estadística que ya hablamos de cuántas personas llegan condenadas, que es el 1% de un universo de 100 casos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque obviamente únicamente nos hacen creer que se está procurando y administrando la justicia correctamente y en la práctica tienen inocentes en la cárcel. Importantísimo esto que dice, abogado, y ya voy con eso, para que vean que somos eficientes. Yo creo que es una frase puntual y por ello se está pues cerrando demasiado, pero no quiero quedarme sin de pronto ese caso que tú también recuerdes, Tomás. Algún caso en donde tú dices, es inocente también y no es que no quieren recibir las pruebas o no quisieron. Bueno, o no las aceptan. Y antes de entrarle a ese caso, yo seguiría con el caso del licenciado Reyes. A ver. Yo hablé al inicio del razonamiento probatorio, que estamos lejos de aplicarlo en Veracruz y en México. Bueno, en México ya se está aplicando. Con todo ese cúmulo de pruebas, no hay que convencer al juez, ya no es como antes que había que convencer al juez, sino que objetivamente, con todas esas pruebas exculpatorias, al juez no le queda más que absolver. Pero bueno, cuando tiene en línea, cuando hay instrucciones, lo más fácil es te condeno y que sea Jalapa la que venga, el Tribunal Superior de Justicia quien vaya a resolver. Entonces, en ese caso, y como otros, ahí es cuando cae el tema de la autonomía y la independencia judicial. Y ahí es cuando el maestro perfecto Andrés Ibáñez decía estas 2 reglas que yo puse. Entonces, es tan importante en este mismo caso, sin salirnos, el tema de la valoración de la prueba. No hay testigos, en lugar de 2 hay una sola bala, no hay autor. ¿Qué le quedaría al juez para condenar? Nada. Pero entonces hay un miedo porque dicen, pues me vayan a decir porque algo. trae línea, ¿no? Me van a decir algo, más fácil es condenar, aunque no haya. Y ahora, en este caso muy en particular también, ¿cuál es el factor que va a jugar un papel importantísimo en una sentencia que en Veracruz los jueces federales le dicen a los jueces estatales? Te faltó congruencia, exhaustividad en la sentencia. Y un tema fundamental, la motivación. Y la motivación no es lo que entendemos en el artículo 16 de la Constitución como una palabrita. La motivación es lo que Marina Gascón denomina una sentencia racional. Hay una motivación que debe haber una libertad del juzgador, pero una libertad racional, no una libertad arbitraria. Caso contrario, lo que harían los jueces es dictar una sentencia, en este caso particular, dictar una sentencia condenatoria sería irracional y sería realmente arbitraria a los principios de esta motivación. Y, siguiendo la misma línea, va a haber un juzgado federal que al final le va a decir al juez, pensando que fuera condenatoria, te faltó esto, esto y esto, y por lo tanto se va. Y mientras la persona, en este caso afortunadamente está en su domicilio, pero si estuviera en el reclusorio,
O sea, y al final del Sería día... más una madre más con un hijo en cárcel, ¿no? Claro, Porque está claro. pasando también, muchos han tenido que educar a sus hijos. Y ese tema en particular arroja muchas cosas porque lo platicábamos con el licenciado. Hay una niña que nació en el reclusorio, tenía 8 meses de embarazo. Cuando nació en el reclusorio, tiene 2 años, y la psicología habla de la teoría del apego, ese apego que tienen los hijos con la madre, que científicamente está demostrado, el cordón umbilical o lo que sea, pero está demostrado científicamente a través de la teoría del apego que debe estar con su madre. Y entonces, ¿qué tanto le afecta o le sirve el que esté en un reclusorio creciendo una niña de 1 o 2 años en prisión? Sí, entonces, pero que al final es inocente la persona. Y al final la deben exonerar y al final van a dictar o deben dictar una sentencia absolutoria, y esos son, cuando yo me refería al inicio, de esta deuda que tiene la sociedad o el sistema de justicia con la sociedad veracruzana. Tenía una pregunta en mente, pero ya te me fuiste por un lado bastante interesante. Esta deuda que no tiene reparación, ¿no? Se está abusando de pronto de esta figura de prisión preventiva, pero leía yo también, licenciados, que una persona en la cárcel cuesta 140 pesos diarios aproximadamente. A una familia le llega a costar hasta 80 pesos diarios la defensa, y muchos, pues sin el recurso, de repente te cambia la vida. ¿Cómo está este costo económico de tantas personas inocentes en las cárceles, que finalmente pues va de los impuestos y demás de los mexicanos, ¿no? Es un costo importante. No sé si tenga algún dato relacionado con eso, licenciado. Es un problema terrible porque los penales tienen un costo, digo, los reos, el mantenimiento de los penales, tiene un costo muy alto para el país. Yo le decía, es hasta cultural en México. Si una persona, alguien la denuncia o alguien la acusa, lo que piensa es que debe estar en la cárcel. Este sistema está privilegiado, el sistema actual que tenemos, el sistema oral, debe privilegiar la libertad. Los casos de excepción son que los apliquen la prisión preventiva en cualquier modalidad, pero nosotros seguimos pensando, si alguien no está detenido, pensamos que no hay justicia. Ese es un grave problema que tenemos hasta cultural en México, porque si no está en la cárcel dicen hay impunidad, y no. Lo que se debe privilegiar es la libertad, que se defiende libertad, finalmente queda procesado. Y los costos, pues obviamente, imagínense, para el Estado son el mantenimiento de los penales con los reclusorios, que conlleva lo administrativo, el alimento, seguridad, etcétera. Y por otro caso, para los familiares de los justiciables, ¿verdad? Pues obviamente es una carga muy alta. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si se trata del hombro de la mujer y son el eje económico de la familia, pues obviamente se rompe ese equilibrio. Por otra parte, tienen que pagar la defensa o tienen que estar yendo a impetrar justicia, a acudir a las oficinas, a visitarlos inclusive, y eso les genera muchos gastos. Desde luego es muy alto. En cuanto a participación ciudadana, ya nos llegan algunas preguntas, y hay quienes mencionan, por ejemplo, este caso de Israel Vallarta, licenciado Tomás Mundo. Pues después de 20 años sale, pero pues dicen que ya no, pero que sí, y finalmente es lo que se está demostrando en un sistema que pues no corrobora realmente que hay una culpabilidad. ¿Quién le regresa en caso de que realmente sea inocente Israel Vallarta esos años, ¿no? Fueron 2 décadas de su vida, no hay tampoco una reparación. Si puede dar su punto de vista con respecto a este caso puntual y en términos generales, ¿por qué en México no hay una reparación del daño? En países como Estados Unidos sí lo hay. Y en Colombia también lo hubo. En Colombia también lo hubo. Esta sentencia obviamente ha generado polémica. Yo escribí alguna ocasión y decía yo que hay muchos Vallartas en las cárceles. Alguien me habló y me dijo, no se dijo si era culpable o inocente. Esa es otra situación. Entonces, lo he dicho también, la carga de probar es de la Fiscalía. Quien tiene la obligación o tuvo la obligación por 20 años para probar que era culpable era la Fiscalía. Le violaron el debido proceso. Ese es un tema que impacta directamente lo que en ese tiempo la ministra Olga Sánchez Cordero, cuando resolvió el caso de Florent Cassés, hablaba del efecto corruptor, que era lo mismo que violación al debido proceso. Es decir, no le hiciste lo que debías respetarle como base esencial del debido proceso, y obviamente ordenaron su libertad. Influyeron los factores políticos y demás, pero el tema fue si era inocente o no. Hubo violación al debido proceso. Esa es otra cuestión totalmente diferente. Una cosa es que seas inocente y otra cosa es que te violen el debido proceso. Pero aquí la polémica o el análisis se tiene que dar en el sentido, ¿por qué esperar 20 años para decir que le vas a violar el debido proceso, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, hay otro caso emblemático también que se ha hablado
pues no tanto como Vallarta, el caso Reyes Alpizar. Reyes Alpizar tuvo 17 años y medio. Sale lo de la prisión preventiva, ¿no? Claro, fue la Corte Interamericana la que tuvo que decir que se fuera a la calle. ¿Por qué? Porque a él también le violaron el debido proceso y él obviamente sí era inocente. Entonces, cuando iniciamos con esta plática hablábamos de la capacitación. Mientras no se dé esta capacitación seria a los fiscales, por ejemplo, el licenciado Reyes hablaba de estas carpetas que se integran. Bueno, en Veracruz los fiscales tienen una cuota para llevar a proceso y si no tienes prueba para llevar a proceso, tienes que cumplir con esa cuota. Entonces imagínate qué terrible cuando tienes también en un momento dado que meter a alguien a un proceso penal, aunque no tengas pruebas para ellos. Entonces, creo que es muy importante, volviendo al caso Vallarta, delimitar lo que es la inocencia y delimitar lo que es el debido proceso. Si le violas el debido proceso a alguien que cometió un delito, es tu responsabilidad como autoridad procuradora de justicia. Tienes que respetarlo. Entonces, eso no quiere decir que sea inocente. Pero cuando detienes a un inocente para justificar, como el tema de ataques a las fuerzas de seguridad pública en Veracruz, que por cualquier pretexto te detienen y te involucran y te meten delitos, esos sí son inocentes que están en prisión. ¿Qué hacer ante esos casos? Bueno, hay un caso que platico rápido. En Texas, en 2014, cuando revisaron el por qué tanta gente en la cárcel y por qué estaban condenados, se dieron cuenta que estaban condenados con base en prueba ciencia basura. Su método científico era ciencia basura. Entonces, no es posible. O sea, no había las herramientas tecnológicas en aquella época. Y los condenaron. Okay. Y entonces, ¿qué dijo el gobierno de Texas? Revisemos todos esos asuntos y empecemos a liberar a estas personas. Cuando llega Obama a la presidencia de los Estados Unidos, 2016, empieza a ver por qué cuando él inicia tiene 500,000 de presos y cuando ya va en el otro mandato tiene 2,5 millones de presos. Dice, ¿por qué? Porque empieza a revisar y ve que las pruebas forenses, ese es el tema central. ¿Cuál es el tema central? Las huellas dactilares, las pisadas, las mordeduras, el ADN, el arma de fuego. Se da cuenta que todas esas, bueno, el ADN no, pero la gran mayoría no tiene un asidero científico esas pruebas. Y entonces, ¿cómo puedes condenar a alguien con una prueba que el método, y a mí me lo han dicho aquí en la Fiscalía, yo tengo 20 años haciéndolo así? Y dices tú, y si tienes 20 años haciéndolo mal, ¿quién te lo había dicho? ¿No? Claro. Entonces, Marina Gascón hoy lo ha dicho muy bien. El experto no es el experto es el método que utiliza ese experto para decir lo que dice. Entonces, cuando Obama regresa a eso, le dice a su grupo de expertos, a ver, ¿por qué tengo tantos presos? Y dicen, es eso, y empiezan a liberar inocentes. ¿Qué nos falta en México de pronto para aplicar eso? Bueno, ya viene esto basado en el proyecto Inocencia, que ya hablaremos en parte de esto, y se está tratando de aplicar, pero ¿por qué siendo tan necesaria la justicia no hemos tenido más tecnología? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no ir de pronto a hacerse esa pregunta desde México y no tener que aprenderla de Estados Unidos, licenciado? Creo que era evidente, sino tenemos una cantidad de personas en la cárcel que está fallando, y ¿por qué no tenemos, digamos, más eficiencia en ese sentido? Nosotros hemos ideado la fórmula perfecta para que esto cambie. Capacitación, capacitación y más capacitación. Y no quiero. No le quieren invertir, Okay. O sea, es el patito feo de la Administración de Justicia. Es el patito feo de la Procuración de Justicia como órgano autónomo. Tenemos el caso palpable. En esta transición de la reforma judicial no hay copiadoras, no hay ni siquiera insumos para que en los juzgados federales le puedan otorgar a usted copias, y en los acuerdos los jueces federales dicen gloses el expediente electrónico porque no tenemos materiales para hacer copias. En este momento está paralizado todos los suministros para el Poder Judicial de la Federación. Los presupuestos para los poderes judiciales, los presupuestos para los órganos autónomos de Procuración de Justicia, la falta de cumplimiento que hace México, que ha sido condenado para que sean autónomos los servicios periciales. Las direcciones de servicios periciales deben ser órganos autónomos, pero eso cuesta dinero y no le quieren invertir. Entonces, es el patito feo en el gobierno. O sea, dicen, pues ¿para qué le vamos a invertir a eso? No le invierten en rehabilitación, en reinserción social, no existe. Sigue habiendo penales con autogobierno, tenemos los casos en Veracruz.
siguen con políticas públicas viejas. No hay una política pública para mejorar esto, y mire que hemos insistido a través de distintos foros y como Colegio Nacional de Abogados Penalistas nos hemos pronunciado. Eso no ha sido. Hay algo, fíjese, que me llama la atención. Los abogados que participamos siempre con los legisladores para elaborar las leyes, hemos insistido en que los abogados en México seamos colegiados y certificados. Es la única profesión que creo yo existe hasta la fecha que no tengamos forma de certificar a un abogado. Un abogado egresa de la facultad, obtiene su cédula profesional en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección de Profesiones, y se pone a ejercer. Comete un delito en Veracruz, lo condenan en Veracruz y se cambia a Puebla. Usted puede llamar hoy a la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y diga, oiga, ¿dónde tienen el registro de los inhabilitados? No lo hay. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Salir de la facultad, obtener la cédula profesional y aplicar en uno de los 5 colegios que marca el proyecto de reforma que hemos presentado ante el Congreso, para que el colegio de abogados a usted lo tenga en primer lugar que hacer su examen para que lo admitan. Y que anualmente revalidarlo o no lo admiten. Y si usted no está certificado por un colegio, no trabaja. Entonces, ese es un tema, ¿verdad?, de los tantos que tenemos para mejorar esto que hoy nos quejamos. No tenemos una verdadera procuración de justicia y ya colapsó el sistema en administración de justicia, y súmele usted que el 1 de septiembre tendremos otro país en ese renglón. Me tocó el tema ahí, licenciado. 1 de septiembre, reforma al Poder Judicial. ¿Cambian algo, Tomás, todo esto? ¿Cambian algo? Decíamos, en el caso que citaba el licenciado, pues si el juez tiene línea, complicado hacer justicia. Y ese es el argumento, ¿no?, de esta reforma al Poder Judicial, que los jueces ya no tengan una línea, un interés, que haya una justicia plena. Desde la abogacía que ejerce con pasión Tomás Mundo, Jorge Reyes Peralta, ¿cambian algo este 1 de septiembre, ese destino de justicia del país? Y mira, Gonzalo Rubio tiene un libro que se llama Contraexamen y habla de looping. Y en ese looping es el balanceo. Y entonces, aprovechando lo que decía el licenciado Reyes Peralta de los servicios periciales, la Dirección de Servicios Periciales, y ahorita te respondo la pregunta que me haces, no sé, lo que hemos ido ahí, es el formaldehído que se inhala las 24 horas en servicios periciales, es terrible. Y eso genera cáncer. En el personal, a la larga, el formaldehído genera... Bueno, ahí está, no han podido cambiar eso. ¿Cómo podemos pensar que van a cambiar los servicios periciales para bien si están sumamente obsoletos? A tu pregunta dices, ¿qué va a pasar el día 1 de septiembre? Con el mismo sistema de procuración de justicia, yo creo que tenemos unos servicios periciales deficientes, muy deficientes. Entonces, le vamos a dar el voto de confianza, yo creo, a la presidenta, no la podemos descalificar ahorita así, tiene muchas intenciones, hemos tenido la oportunidad de platicar con ella, hay voluntad, tiene oído abierto para poder mejorar lo que haya que mejorar, pero esa es una gran voluntad. Pero creo yo, para mejorar los sistemas de justicia, porque las cárceles debe haber gente, por supuesto que los desgraciados que cometen delito deben estar en prisión, pero no deben estar inocentes. Entonces, para que esto se genere, tienes que dar todo un esquema, porque el caso Vallarta, si alguien comete un delito y los servicios periciales son deficientes por parte de la Fiscalía, llámese dictámenes psicológicos que no tienen absolutamente nada que probar y están construidos sobre una metodología basada en ciencia basura. Eso no lo digo basura en desprecio, es ciencia basura en la traducción norteamericana. Entonces, cuando son basados en ciencia basura, el juez no tiene para dónde condenar a una persona por violencia familiar. Y si tú eres un abogado que le sabes y lo vas a alegar en un contraexamen, te debe absolver aunque la persona haya cometido el delito. Y entonces yo creo que vamos a darle el voto de confianza a la presidenta, y lo que tengamos que hacer nosotros como barras, como abogados, para mejorar el sistema de justicia en Veracruz, tenemos que hacerlo. Y por lo que intuimos y vimos, hay una voluntad de ella de escuchar y saber que hay un problema de justicia en Veracruz. Eso es fundamental. Ella sabe que hay un problema enorme de rezago y de corrupción y de muchas cosas en Veracruz, y dice, bueno, pues de aquí vamos a mejorarlo. Y entonces
Yo creo que en ese sentido sí hay que darle un voto de confianza, está abierta y es una tarea que no la va a resolver ella sola, tenemos que resolverla todos en la medida en que ella nos quiere escuchar también. ¿Y por qué llegamos a este punto, licenciado Reyes Peralta? Porque se le dio prioridad a otros asuntos del país, digamos, son muchos los quehaceres que necesita México en cuanto a solucionar. ¿Por qué llegamos a un sistema de justicia que, como usted lo dice, ni siquiera da el equipo para las salas, no hay climas, no hay papelería, no hay lo básico, que es, yo creo que el número uno que debería resolverse, y entonces a veces se entiende que tampoco hay intención, que no quieren hacerlo, porque yo creo que cualquier sistema de justicia entiende que lo básico que necesita es papel, y a veces ni siquiera hay. Sí hay intención, se le dio prioridad a otros problemas. ¿Por qué llegamos hoy a esto que estamos discutiendo? Miren, nosotros llegamos a esa transformación en el Poder Judicial porque diversos factores políticos se encontraron y decidieron ver quién tenía más fuerza y hicieron esto que hoy conocemos como la reforma judicial. Ya estamos inmersos en ella, ya van a entrar ya van a tomar protesta el día 1 de septiembre. Nosotros queremos creer por el bien de Veracruz y de México que les vaya bien, vamos a ayudarlos a que les vaya bien, vamos a insistir en que esto mejore. ¿Por qué? Pues porque queremos que le vaya bien al país y a Veracruz, pero pues desde luego se van a enfrentar a un monstruo de 1000 cabezas, ¿sí? Se van a enfrentar a un monstruo de 1000 cabezas y sobre todo con una ciudadanía que ya está en un hartazgo de que no tenga lo que quiere. Ya está harta la ciudadanía de una deficiente procuración de justicia y una corrupta administración de justicia. Ese es el tema. ¿Sigue funcionando entonces la palabra chivo expiatorio en este 2025, sí, abogados? Claro, ¿Sí? Claro que sí. Sí, todavía. ¿Y tiene posibilidad de cambiar o siempre el chivo expiatorio es el que más va a convenir para decir somos eficientes? Mira, en enero se cometió un accidente de autobuses urbanos acá en la zona que fue conocido, ¿no? Yo llevo el caso de Jennifer, una muchachita que lleva 12 operaciones producto de esa negligencia. El mismo accidente de Brandon, ¿no? Exacto. Que perdió la pierna. Brandon, exacto. Sí. Ajá. De enero para acá no han podido detener al conductor del servicio urbano. Por ejemplo, con todas las irregularidades que tenía ese camión, ¿no? Cuando aparece el caso de Álamo, la maestra Irma, que desgraciadamente la matan, a los 3 días aparece, ya tienen creo 4 o 5 detenidos. Ahí está. O sea, no sé si con eso responde a que hay chivos expiatorios o no hay chivos expiatorios, cuando lo único que vimos nosotros fue una fotografía con 10 tipos con pasamontañas encapuchados. Yo no sé cómo lo detectó la fiscalía, pero ya hay 5 detenidos en ese caso. Y como esa historia se repite muchas en Veracruz. Ese son el síndrome de los números. Para decir que somos eficientes, ¿no? Tenemos un caso muy palpable. El crimen que hubo de los 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Han detenido 13 personas en un solo evento y otras 4 en otro evento. ¿El de Clara Brugada? Sí. Okay. Ninguno de los que acaban de detener, de los 13, ha sido judicializado por el crimen de esas 2 personas. Han sido judicializados por narcomenudeo, por robo de vehículo, todo, menos por lo que se supone que los fueron detenidos. Entonces son cosas que me llaman la atención en dónde estamos parados, ¿sí? O sea, ¿por qué anunciamos tan espectacularmente ese éxito si ninguno está judicializado por el crimen de los 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México? Ese y en el número de asuntos, pues podríamos platicar en ese y en varios programas. Sí, pues los ejemplos en cuanto a este tema yo creo que son varios, es lamentable, ojalá haya esperanza, pero bueno, bien este proyecto Inocencia, démosle un poco de énfasis a este que lidera Tomás Mundo, también el abogado Reyes Peralta lo conoce, y se basa en eso, ¿no? Nace en Estados Unidos, hablaba usted de la época del mandato, Barack Obama, y nace en eso, ¿no? Nace en comprobar realmente que las pruebas científicas obtenidas sean al pie de la letra. ¿En qué se basa este proyecto Inocencia? ¿Y cuántos veracruzanos habría en cárceles en este momento inocentes, de acuerdo al...? Fíjate que nace, bueno, lo conozco yo en Estados Unidos. Justin Brock es el padre en la California Western School of Law de este proyecto. Y sobre todo, ¿por qué nace? Por las pruebas. Precisamente por la importancia de las pruebas forenses. O sea, algo que quede en este programa, hay una diferencia enorme entre una prueba psicológica y una prueba, ¿quién la tiene que hacer un dictamen psicológico?
entre un psicólogo clínico y un psicólogo forense. El psicólogo clínico no tiene por qué, por ninguna razón, hacer un dictamen psicológico determinando y concluyendo que hay daño psicológico en una persona. Para empezar, esa metodología y esa que utiliza no puede llegar a esta conclusión. Y entonces hay mucha gente, o que está procesada, por esos dictámenes psicológicos, obviamente corroborada con testigos, con todo lo demás que es la maquinaria institucional. Pero ese es el proyecto. O sea, el tema es, cuando tú dices que hay 2 testigos que declararon que vieron que mataron a fulano de tal, hoy en día, para poder refutar la veracidad de esa prueba testifical, ya hay algo que se llama psicología del testimonio. Antes no. El juez, ¿por qué te va a creer más a ti que a mí? Porque eres mujer, no es un parámetro. No. Entonces, ahora para saber si tú eres más creíble que yo, ya hay algo, ¿cómo se puede medir? La psicología del testimonio. Y en ese sentido, cuando decía el licenciado Reyes que México lo condena a la Corte Interamericana, en el caso de Digna Ochoa, y le dice independiza los servicios de salud, periciales. Y en ese sentido es para tener unas pruebas periciales de calidad, que en Veracruz no las tenemos. Entonces, el proyecto Inocencia fundamentalmente es eso. Se basa, la gran mayoría de las condenas que se tienen son o testigos fabricados, o, tengo un caso en Jalapa, en donde el tipo lo meten por ultrajes a la autoridad cuando estuvo de moda. Ajá. Cuando ya estuvo y se iba a declarar inconstitucional, lo que hicieron los policías fue sacarlo, llevarlo a un escenario donde había cometido un feminicidio y lo hicieron tocar todas las huellas. Y por eso yo hablaba de que las huellas dactilares ya no son creíbles tampoco, porque ya el método en el que se determina el tema de las huellas dactilares no es científicamente válido. ¿Qué suple la huella dactilar hoy en día? Ya hay otro método, pero no es ese. O sea, el hecho de que detecten tus huellas en una escena del crimen no te hace penalmente responsable. O sea, si estuviste, bueno, habrá otros indicios. Y ahorita son 97 veracruzanos que han sido liberados, que se han podido, son 97. Un poco menos. Y el colegio también participó con nosotros en el caso de Marín. ¿Se acuerda también? Marín, eso lo puede comentar mejor él, porque ellos fueron los que actuaron directamente en este caso, de César Marín, ¿no? ¿Cuál es ese caso, licenciado? Y también en este sentido de las pruebas que hacemos con esta famosa tortura de la que se habla en algunas ocasiones, en donde se obliga también a que haya una declaración que pues si te están torturando... Bueno, eso está muy explorado, que cuando una persona es torturada pues invalidan sus declaraciones. Pero además desde hace muchos años en el sistema penal mexicano la confesión ya no es la reina de las pruebas, o sea ya eso ha sido superado. Y antes de contestar quisiera comentarle, me dice, ¿y qué pasa con las personas que injustamente están en la cárcel? Ya se ha pronunciado recientemente la Corte que se puede proceder contra los malos funcionarios que integraron la carpeta de investigación y los jueces, y se puede acceder a un fondo de pago de reparación del daño. Ya la Corte se ha pronunciado, y como en cualquier país, México ya lo tiene por un reciente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ya hay un fondo de reparación? Siempre lo ha habido. Hay una comisión encargada de atención a víctimas que tiene un fondo para el pago de la reparación del daño. Pero la Corte lo ha precisado puntualmente cómo y cuándo debe hacerse, inclusive hay responsabilidad penal para quien integró la carpeta de investigación y los jueces que lo condenaron, ya existe. ¿En qué se basa ese fondo de reparación? Es decir, depende de la cantidad de años, es un monto, es una disculpa pública. Eso se hace pericialmente, cuál es el daño moral y material que se causó. Depende del caso entonces. Dinero. Lo más que se ha pagado en el país son 50 millones de pesos, 40 millones de pesos. Nosotros tenemos peleando un asunto de los hechos de Córdoba en el año 2012 y mi cliente alcanza a cuantificar 82 millones de pesos y no se lo han pagado y seguimos peleando esa cantidad por ese caso en particular. Me comentaba del otro... Del caso que lleva, sí, en el sentido de las pruebas. El otro tema. En el caso de este joven Marín, en el año 2012, nosotros hace 13 años, cancelamos nosotros la orden de aprehensión a virtud de que ganó un amparo. A él lo culpaban del asesinato de su esposa porque su esposa la mataron tristemente, fue un crimen atroz y se probó que él nada tuvo que ver y le cancelaron la orden de aprehensión. En el juzgado de rezago del sistema penal anterior, el juez no canceló la orden de aprehensión, llegó la policía y ejecutó después de 3 años de cancelada una orden de aprehensión y lo llevó a la cárcel y estuvo detenido el término constitucional. Al juez les pusimos, señor juez, aquí está que se ganó un amparo, aquí está la cancelación de la orden,
y el juez tuvo que esperar el término, estuvo preso 6 días mi defendido y lo liberó diciendo que no había responsabilidad penal. Presentamos una queja en el Consejo de la Judicatura y nos dijo el Consejo de la Judicatura que no eran pruebas suficientes lo que se había presentado para poderle fincar una responsabilidad al juez. O sea, de ese tamaño son las cosas y este joven, pues obviamente lo abrazó el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, el proyecto Inocencia es uno de los casos de éxito de ese proyecto que conjuntamente llevamos. ¿Qué viene, Tomás, en el proyecto Inocencia? Y quisiera preguntarte si en este sistema de justicia penal que desde el ciudadano se siente que no está completo, que no hay una justicia plena, si desde la sociedad mexicana también se ha sabido entender que si no es pleno este sistema no hay que condenar social y moralmente a una persona que tal vez estuvo en la cárcel y que después se comprobó que era inocente. Lo digo porque salen de prisión y viene esta condena de la sociedad, viene el no encontrar trabajo, vienen muchas situaciones que no solamente la dificultad de haber estado preso. ¿Ha cambiado la mentalidad en algún sentido en la sociedad o es mucho más difícil? En la sociedad no ha cambiado, ni tampoco en algunos medios de comunicación. Cuando alguien sale de la cárcel siente que ya tienes un estigma. Yo creo que hay que trabajar mucho en ese tema, pero también donde hay que trabajar más es primero en liberarlos. Ojalá haya esta apertura, porque obviamente las pruebas en las que está cimentada la detención y privación de la libertad, pues la verdad es sumamente arbitraria, y entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Después, yo creo que el Estado, así como lo prevé, creo que es el 18 de la Constitución, esta reinserción social, pero una reinserción social de a de veras, ¿no? Porque no sea nada más solamente un papel que ahí existe, un derecho inalcanzable, y es un trabajo que tenemos que hacer, creo que toda la sociedad. Es decir, cuando una persona sale inocente, porque el salir libre es otra cuestión, cuando una persona sale inocente, sí reconocerlo, además es uno de los 4 pilares de los derechos humanos. Uno de los 4 pilares de los derechos humanos son justicia, verdad, reparación y no repetición. Y dentro de todo esto, una de las bases es pedirle perdón público por parte de los funcionarios a ellos y a sus familias. Eso sería una forma, de alguna manera, de reinsertarlos a la sociedad y decirle, pues nos equivocamos. Nada más que no creo que haya un político que se atreva a decir eso, me equivoqué al detenerte de esta manera. Ya para ir cerrando, abogados, ¿en cuánto tiempo se logra esto? Sabemos, dice Tomás, hay una voluntad de la presidenta actual, se escucha, se está tratando de cambiar, esperamos a partir del 1 de septiembre realmente que toda esta reforma sea un mejor panorama para el país, lo necesitamos, pero en una proyección, licenciado, más o menos después de todo este atraso, ¿en cuánto se podría llegar a lograr? ¿Qué debe hacer la ciudadanía, como dice Tomás también, para cambiar? ¿En cuánto se proyectaría el poder darle solución a todos estos problemas? Porque son muchos aristas. Bueno, en primer lugar, nosotros nunca debemos dejar de confiar en la justicia. Debemos de creer nosotros, debemos darle un voto de confianza a las personas que arriban este 1 de septiembre a impartir justicia, ¿sí? Yo siento que la ciudadanía debe estar más involucrada. Ya tenemos una ciudadanía que ha despertado, ya tenemos unos medios de comunicación muy abiertos, ya tenemos las redes sociales en que cualquiera puede expresarse y yo considero que esto debe ser en un inmediato plazo, ¿sí? Yo lo veo que es cuestión de políticas públicas que se deben de hacer. Yo lo veo que lejos de lo que todos creen, que el partido en el poder centralizó todos los 3 poderes que lo tienen, que es un poder omnímodo el que tienen, van por la reforma electoral, ya estuvieron con la reforma judicial y que todo lo hacen para poder tener el control absoluto del poder sin contrapesos. Yo pienso distinto, yo tengo plena confianza en que nos va a ir bien y yo pienso que debemos involucrarnos todos y bueno, pues estaremos nosotros los técnicos del derecho y los colegios a los cuales estamos asociados para que sigamos impulsando nosotros que esa reforma sea verdadera y que la autonomía y la división de poderes sea una realidad en México. ¿Tú tienes fe, Tomás? Se necesita más presupuesto, ¿no? Eso sí está claro. Que se destine más presupuesto, supongo que es uno de los puntos. Más que presupuesto, creo yo que haya voluntad política. Y en ese sentido, también la sociedad civil, la sociedad organizada, vamos a jugar un papel determinante. Por ejemplo, Antonio García Amado, y que cambiemos esta visión, Antonio García Amado en alguna ocasión frente a jueces y magistrados le dijo, si la vida de mi hija dependiera de una decisión judicial y un volado, yo me la juego por el volado. Es dificilísimo. Entonces, es una tarea titánica,
es una tarea que no solo la presidenta va a hacer, no solo la fiscalía, también creo que la sociedad organizada, los colegios organizados, vamos a seguir, y programas como este ayudan muchísimo. Amén, sí, pues hay que debatirlo, hay que analizarlo, y cerraría solamente brevemente con los dos. Ser abogado, si devolvieran el tiempo, ¿volverían a ser abogados con lo que ha pasado, con estos retos del sistema judicial de México, con la esperanza que tienen? ¿Devolverían el tiempo y cambiarían de profesión o volverían a hacerlo? Sin dudarlo, diría que sí. ¿Sí? Abogado, ¿sería otra vez abogado si pudiera devolver el tiempo? Yo soy plenamente convencido que después de ejercer 50 años en materia penal, yo nací para ser abogado. Orgullosamente mi hijo es abogado y tengo 2 nietos hombres que espero que uno de ellos sea abogado. No hay frustraciones entonces, sí hay fe, ¿no? Con eso nos quedamos, y siempre que no se pierda la esperanza. Gracias, abogados, muchas gracias por estar en esta mesa de análisis. Es un honor poder debatir estos temas con ustedes, y a ustedes muchas gracias por su sintonía en una mesa de análisis más, aquí de Imagen de Veracruz, Corporativo del Golfo, siempre analizando la realidad, discutiéndola con todos ustedes. Espero una nueva entrega. Gracias a Sincronía Networks también por esta producción, por Abraham Exome, maravilloso productor, y bueno, pues siempre esperamos que cada vez más personas maravillosas como ustedes se conecten para debatir la realidad de Veracruz, la realidad de México. Hasta luego.